Bueno, compañeros, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a nuestra quinta tutoría de presupuestos. Para el día de hoy vamos a trabajar el tema de presupuesto de costo de producción, si nos queda tiempo algo de financiero, y vamos a hacer también el primer parcial que tenemos pendiente. Ya está programado en plataformas y pronto algunos ya han tenido la oportunidad de verlo a partir de las 8, creo, no recuerdo. Bueno, ahorita lo revisamos. Pero primero, pues doy paso a la participación que realizan ustedes con esos temas que trataron, que leyeron durante la semana, que tuvieron la oportunidad de conocer y que les parece importante compartir con el grupo. Muchachos, los escucho. Buenas noches a todos. Profes, qué pena, acaba de ingresar. ¿Estás hablando sobre alguna noticia importante que haya sucedido esta No, semana? estaba solicitando la participación, si de pronto tienen algún tema que quieran compartir con el grupo, que hayan leído esta semana o que les parezca importante. Pues, profe, yo creo que hay temas importantes que tocar esta semana, ¿cierto? Pues son cosas que vemos que están pasando, que son muy evidentes y está cambiando completamente pues, el país en este momento. Pues, por ejemplo, la muerte del señor a manos de 2 policías. Es un tema que se convierte ya como súper amarillista y también son las posiciones, pero el impacto que genera eso a nivel económico, más allá del vandalismo que se ha presentado pues, en Bogotá, hoy en Pereira, porque está el centro completamente militarizado por todo. Siento que económicamente los daños que se están ocasionando van a afectar muchísimo y también a nivel del COVID, de la pandemia, la aglomeración de personas que se está generando es impresionante. Esta Plaza Bolívar hoy está súper llena, gente sin tapabocas, gente sin tener los parámetros de seguridad, entonces siento que son cosas que se deben hablar, saliendo del enfoque de las redes sociales que están en contra de las policías y eso, sino también en las personas que están ya actuando de una manera diferente hacia ese tema. Entonces era un tema que bien está dando la vuelta no solo a Colombia, sino al mundo, que hasta hoy llegó al Tour de Francia una nota de la gente que escribió en las calles. Entonces algo que es importante mencionarlo, sí es un tema que yo creo que es el que más está hablándose en esta semana y en los medios. Entonces quería tocarlo y también ver qué otros puntos negativos puede afectar eso, no solo lo que es los policías, sino el factor económico, el factor social, el factor político, son cosas que van más allá de eh, una pequeña uso de autoridad, va más allá que eso. Entonces es un tema que quería tocar. Listo, Cristian, muchas gracias. Sí, la verdad es que, digamos que yo trato de siempre, en la medida de lo posible, de evitar tocar temas políticos y religiosos. Sin embargo, esta semana tuve la oportunidad de leer un artículo de una niña de 16 años, que es hija de un amigo mío, y me lo compartieron, y habla sobre el tema de que a nosotros desde niños nos prohibieron hablar de política. Sí, pero eso tiene una función, eso tiene una connotación especial. Claro, entre más ignorantes seamos nosotros en política, pues no es fácil, nos van a gobernar. Es decir, yo siempre he pensado, desde mi punto de vista, y respeto todos los puntos de vista que estén en contrario al mío, que una persona debería tener dentro de su educación desde niño una formación en democracia, pero no en la democracia que nos enseñaron a nosotros, sino en la democracia de cómo funciona el Estado. Y otra en el tema financiero. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos conocimiento. Yo hablo del tema financiero porque yo tengo formación financiera, trabajo ese tema y tal. Y entonces veo como muchas veces cuando la persona cursa, digamos, como o trasiega en la vida sobre su momento
de universidad, luego laboral, profesional, resulta que se queda corto en el tema financiero. Tal vez sabemos ganar mucho dinero, pero tal vez, según dijo un ganador del Premio Nobel de Economía que se llamaba, no recuerdo, se me escapa el nombre en este momento, que decía que es más difícil, es más fácil conseguir la plata que manejarla. Es decir, la plata se consigue, la plata se obtiene, pero lo que no sabemos es manejarla. Hay personas que con un salario pequeño logran grandes cosas, hay gente que con salarios grandes no consiguen nada. Y eso lo vemos todos los días. ¿Por qué? Pues eso tiene que ver con la formación financiera que uno tenga. Frente al tema político, pues sí, aparte de que, como les digo, no me gusta hablar de eso, pues es importante de pronto resaltar que en medio de la polarización que tenemos nosotros, en medio de ese cuento que nos han metido a nosotros de que los de izquierda está bien, los de derecha están bien, y los de esto y los de aquello, pues nos han tenido como ahí como engañados y tal, y el problema sigue eh, caminando de manera normal. Cuál es, digamos, la fuente de todos los problemas que nosotros tenemos, muchachos? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es la mamá de todos los problemas que tenemos? La corrupción, profe. La desinformación, La, la corrupción y la ignorancia. sí, la corrupción primero que todo, ¿cierto? La ignorancia es importante. Por eso estamos aquí, por eso estamos en la universidad, muchachos. Por eso queremos desarrollar un pensamiento crítico, o sea, tener la capacidad de mañana hacer juicios de valor importantes, de manera que sirvan para la sociedad como tal y no para mí, porque la corrupción, que es la mamá de todos los problemas que tenemos nosotros, o sea, es la madre de todos los problemas, hace que la gente se convierta más en más individualista cada vez, ¿sí? Es decir, yo digo, bueno, pues el sector privado es corrupto, el sector público es corrupto, entonces el sector privado dice, bueno, si ellos no son honestos, pues yo ¿por qué tendría que serlo? ¿Sí? Entonces eso como que de alguna manera legaliza o justifica el tema de ser corruptos todos. O sea, como que le imprime un nivel de legalidad al tema. Entonces, pero a nosotros nos han tenido engañados con la ideología política, o sea, no es Petro, no es Uribe, no es Fajardo, no, son las personas. Miren, muchachos, les cuento. En Brasil, por ejemplo, miremos el caso brasilero. Brasil pasó de un gobierno de derecha que fue corrupto, luego a un gobierno de izquierda que fue corrupto, y ahora pasó a un gobierno de derecha que seguramente va a ser corrupto. La pregunta es, ¿el problema está en la ideología política o en las personas? En las personas. En las personas. Las personas, está el problema, sí, el problema está allí, el problema está en que nosotros no sabemos pensar, no tenemos conciencia de lo que está sucediendo. Nosotros quisiéramos, por ejemplo, que todo se solucionara, claro, qué bueno, que no hubiera corrupción, que el país estuviera en paz, que hubiera educación para todos, que hubiera salud, bueno, servicios básicos y tal. Sí, pero realmente no hacemos nada para eso, porque cuando nos invitan a votar tampoco vamos. Nos da pereza levantarnos a ir a las urnas. Entonces, así es un poquito complicado. Importante aporte, Cristian. La verdad es que ese tema, digamos, podríamos reunirnos el domingo, no tuviéramos nada que hacer y destinarle todo el día a eso. Pero, pero es importante, ¿sí? Como destacar esa parte. ¿Algo más, muchachos? Profe, yo estuve leyendo algo sobre la producción del oro que incrementó 14% este segundo trimestre del 2020. Dice que Sí. por encima del 14% frente al mismo periodo del 2019, mientras que la del carbón bajó casi el 49%. O sea, como que el COVID no ha afectado esta producción del oro, o no sé si sea debido al COVID, pues no sé, no, ahí no especifica eso, pero me causa como curiosidad eso. Pues digamos un tema más de explotación que de producción, ¿sí? Es decir, los recursos naturales están allí, son agotables y digamos dependen de la rapidez con que nosotros los extraigamos de allí y no
de algunas otras cosas. No sé, no creo que tenga algo que ver con la pandemia, pues de manera directa. En estas zonas donde se produce, por ejemplo en Colombia, donde hay minas de oro, la verdad no conozco mucho del tema, pero me parece que es más como eso, sí, es más como, digamos, un tema de extracción, de pronto de recursos utilizables para esa extracción como tal. Y también, de pronto, el tema del carbón sí puede tener algo que ver con el tema productivo, porque digamos que el carbón sí se utiliza en muchos procesos productivos a nivel mundial, es uno de los commodities que nosotros exportamos en Colombia. Y pues seguramente que sí, al disminuir la demanda a nivel internacional, pues de manera directa eh, podría tener incidencia en eso. Muchas gracias. Profe, un último ¿Algo tema más? también puntual, lo del cambio de pago de salarios, de reducir a pago por horas. También un tema que nunca hemos tocado, me parece también importante que se ha mencionado en estos últimos días. Bueno, ¿y qué opinión tiene usted sobre eso? Pues yo digo que eso son cosas completamente también políticas. Yo, pues, ahorita yo ya me volví muy político a la hora de dar aportes, pero siento que son cosas muy puntuales que bien sirven para muchas cosas, como por ejemplo lo que son funcionarios públicos. A veces el trabajo que nosotros ejercemos no es el mismo que ejerce una persona dentro de una empresa privada, ¿cierto? Porque pues allá se cumplen unas metas y hay personas, hay funcionarios que no van en toda la semana, no van. Entonces yo digo que en ese tipo de cosas sí se puede hacer una regulación más de los temas de ese tipo pues de pagos, pero yo siento que la gente defiende mucho esa posición y se basan, por ejemplo, como en Estados Unidos, que se manejan muchas formas de ese tipo de pago por horas, pero no se dan cuenta que las horas en Estados Unidos se pagan 6, 7 veces mejor que acá. Y la calidad de vida ya es mejor, el costo de vida es un poco menos que se maneja acá. Entonces, es una posición la cual no estoy de acuerdo a la forma en la que lo quieren implementar acá en Colombia, porque van a reducir la capacidad económica de las personas a un punto donde pues, una persona que trabaje 3, 4 horas al día porque no hay trabajo, porque la pandemia redujo el trabajo en un porcentaje inimaginable. Entonces es algo que es completamente difícil de manejar y la posición para mí es negativa en cuanto a lo que es lo privado. Pues lo público sí son cosas que se pueden dar mejor manejo, porque pues hay veces que gente no ejerce de su mejor manera los horarios, pero son cosas importantes que bien pueden ayudar a algunas cosas, pero también a las mayores personas que están en caso de vulnerabilidad es un suicidio económico para ellos impresionante. Bueno, digamos que frente a ese tema yo tengo una posición, yo vuelvo y les repito, tengo una posición, sin embargo, una opinión, respeto todas las que haya en contrario, que de eso se trata, sí, se trata de uno tener una posición sobre un tema y cualquier persona tener una opinión contraria y que no nos tengamos que matar por eso, sí, que eso es algo a lo que tenemos que llegar un día, es el problema que tenemos ahora, pues que si entonces, si vamos a un estadio y la camiseta mía es amarilla, la suya es roja, entonces nos tenemos que matar, nunca lo he podido entender, podemos pensar diferente. En los países industrializados el tema del trabajo, pues básicamente es por horas, sí, mucho trabajo es por horas. Lo que pasa es que nosotros estamos más acostumbrados a otro tema. Nosotros estamos más acostumbrados al salario fijo y a perdónenme la expresión, sí puede sonar un poco vulgar, muchachos, me perdonan, pero pues somos adultos. Estamos acostumbrados al tema de las horas nalga. Las horas nalga son el horario, 8 a 12, 2 a 6. Pero nosotros no hablamos de nada más adelante de eso. Tenemos que hablar de una cosa, ¿sí? Que es muy importante y se llama productividad. Alguien puede hacer en menos de esas 8 horas, puede hacer más de lo que esa persona hace en 8 horas. Sí me hago entender. Es decir, tenemos que hablar de productividad. Ahora, yo, por ejemplo, yo trabajo por horas, ¿sí? Yo tengo un contrato con la universidad por unas horas, tengo un contrato con otra empresa de seguridad con otras horas, tengo otro contrato con propiedad horizontal de otras horas, ¿sí? Entonces, porque yo no podría en ese momento, digamos, sobrevivir con lo que la universidad, con solo el ingreso a la universidad. Esto es más por amor a la docencia, digámoslo así. Entonces,
El tema es el siguiente, el tema es que nosotros siempre hablamos del tema de la seguridad social y eso es importante. Entonces, el tema es que se regule que si una empresa me contrata a mí 4 horas, por esas 4 horas me pague la seguridad social, es decir, me pague mi pensión, salud y tal, todo. Que si otra empresa me contrata por otras 3 horas, entonces también haga el pago proporcional a eso. Pero nosotros tenemos una mentalidad de empleados, pero tenaz, o sea, arraigada desde niños. Nos enseñaron en la casa, si vaya, estudie, mijo, en la universidad, esfuércese, consigas un buen trabajo y quédese en esa empresa juicioso, sin cometer, hasta que lo pensionen. ¿Sí? Eso fue lo que nos enseñaron a nosotros. Por eso cuando nos despiden de un trabajo, cuando nos dicen, mire, señor, qué pena, su trabajo se acabó y tal, pues nosotros pensamos morir y pensamos que nos vamos a morir de hambre por eso, pero es por una cultura que nosotros tenemos. Ese tema del trabajo por horas para mí es válido. Para mí es válido. ¿Por qué? Porque es una manera de flexibilizar siempre y cuando se conserven los beneficios. Se conserve la pensión, la ARL, la salud, siempre y cuando se hagan todas las cotizaciones correspondientes proporcionales a las horas que uno vaya trabajando. Pero el trabajo por horas, claro, sí, porque una empresa puede necesitar de un funcionario, de una persona, venga, no lo necesito y no 2 horas, listo, no hay problema, yo le trabajo 2 horas, pero le trabajo otras 2 a esta otra y otras 2 a esta otra y ahí completo mi ingreso. Sí me hago entender, pero nosotros tenemos como digamos, como ese pensamiento como de generalidad y eso nos mata un poquito, pero es un tema cultural como tal. Muchas gracias, Cristian. ¿Algo más, muchachos? Profe, pero es que eso suena muy lindo, pero digamos, como usted dice, es algo cultural, porque digamos, si a una persona trabaja por lo que sea, ahora imagínese trabajando por horas, le dan 3 vueltas y chao, porque digamos, nosotros al menos podemos tener un poquito más de conocimiento, pero esas personas que no y las enredan con lo que sea y tienen que sobrevivir, pues ahí es donde va como también a verse más el problema. Esas personas cada vez van a ser como más y más pobres, porque en este país es muy duro que uno le den garantías. Sí, Además, lo sí, que dice ese decreto era que si las horas que uno trabaja no suman como un salario mínimo, entonces a uno no le van a pagar las prestaciones sociales. no, sí, por eso yo digo que digamos que lo que yo planteo es condicionado a que las prestaciones se paguen proporcionales, ¿cierto? Y que haya una manera de verificar la legalidad de esas contrataciones, porque claro, Estefanía tiene toda la razón. Se abusa de eso, es que hay una manera, digamos, de que por la necesidad de la persona, digamos, por la escasez de oferta laboral, pues obviamente abusan del empleado y no le pagan lo justo. Pero si hubiera digamos, un sistema de regulación estatal que realmente permitiera que por esas 3 horas que yo le estoy trabajando a esa empresa me paguen todo, me paguen lo legal, ¿sí? Me paguen seguridad social, pensión y todo. Así sería, digamos, funcional. De otra manera, no, sí, porque pues al fin día, claro, hay personas que, miren, hay ciudades en el país que son pequeñas que tienen hasta permiso para no pagar el salario mínimo y pagan menos del salario mínimo por una jornada normal. Sí, eso no debería ocurrir. O sea, eso debería ser ilegal. O sea, una persona debería, como mínimo, tal, por un salario, por una jornada de 8 horas. Pero cuando no es posible, cuando las condiciones cambian, cuando el mercado es tan estrecho, pues sería, digamos, como una manera, una alternativa para generar empleo. No sé, o sea, yo lo pienso de esa manera. Profe, pues aquí, por ejemplo, revisando acerca de ese tema puntual, me doy cuenta que el 57.3% de las personas que trabajan en Colombia trabajan por el mínimo y 4 de cada 10 personas, mujeres, son cabezas de hogar de que trabajan por el mínimo. Entonces, por ejemplo, hago un caso hipotético de una empresa manufacturera o de confección, en un caso que no sea de temporada, digo marzo, abril, y solo haya una necesidad de trabajar 2 horas diarias y así son 2, 3 meses. Esas personas que son madres casas de hogar, que tienen de pronto conocimientos básicos acerca de lo que es la manufactura, por decirlo de alguna manera. Entonces, esas personas, ¿qué propósito o qué mentalidad van a tener de pronto de ir a otra empresa otras 2 horas y dando que lo que manejan ellas en ese tiempo no está como bien, ¿cierto? A eso me refiero. Entonces, y mientras que otras personas que hacen un trabajo que no es como tan arduo y tienen un salario astronómico, entonces
así como se maneja un salario mínimo y por horas, ¿por qué no manejan un salario máximo también por horas? Son cosas que es una contraparte de la situación. Sí, está bien, se sectoriza, se hace pago por horas, pero ¿por qué no piensan primero en la reducción, en convertir un salario máximo, así como el salario mínimo, un salario máximo, y dividir eso por horas, que las personas que sí, son estudiadas, personas que tienen pues maestría, lo que sea, tengan un salario como el sector público, que cada quien gana según sus estudios, según su conocimiento. Pero yo creo que es como de una a la persona que está sobreviviendo, porque ni siquiera están bien, están sobreviviendo con un salario y le están de una reduciendo sus ingresos en un porcentaje astronómico. Puede que sí, haya un mes donde trabajen 10 horas en diciembre, pero un mes no va a suplir los otros meses que solo trabajan 2. Sí, Cristian, eso es cierto. Digamos, la teoría mía va es como aprovechar esos espacios pequeños para generar empleo. Pero todas esas, digamos, todas esas aportes que ustedes están haciendo son válidos en ese tema. No es fácil, la verdad es que no es fácil. Sin embargo, vuelvo y repito, o sea, en los países industrializados, en Estados Unidos, por ejemplo, miren, un colombiano que va para Estados Unidos, él trabaja 3 horas allí, 3 horas allí, 3 horas allá. Se mata trabajando, sí, pues, pero gana en dólares, gasta en dólares también, pero de pronto hay algunos que han logrado hacer algún capital. Bueno, no sé, esa parte es como difícil. Bueno, muchachos, muchas gracias por las participaciones, importantes todos esos temas. Vamos a empezar entonces. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Bueno, les Ok, comento profe. lo siguiente. Bueno, vamos a hacer el tema de asistencia en un segundo y seguimos con el tema, ¿vale? Francia Milena Botero. Presente, profe. Lina María Cárdenas. Presente, profe. Gracie Cartagena. Presente, profe. Jenny Giraldo. Presente, profe, ¿cómo está? Muy bien. Valentina González. Presente, profe. Karen Grisales. Presente, profe. Karen, ¿tú has visto otras clases conmigo? ¿Todas? ¿Son cuáles? Sí, profe, todas las clases. A esta nunca he faltado. No, ¿has visto otros cursos conmigo? Ah, eh, Es que el nombre me suena como conocido. sí, sí, profe, es que yo creo que vi otra clase el semestre pasado con usted. Lo relaciono por la voz. Pero sí, creo que sí. Pero en la Bueno, Unigermana. excelente, muchas gracias. Sí. Helen Dayana. Hola, profe, presente. Hola, Helen, ¿cómo estás? Sandra Patricia. Presente, profe. Erika. Erika, Erika Joana Rivas. Listo, Erika, gracias. Estefanía Salazar. Presente. Juan David Tapasco. Presente, profe. Gracias, Juan David. María Alejandra Arias. Presente. Jason Aricapa. Jason Aricapa. Profe, ya contestó en el chat. Sebastián Cardona. Hola, profe.
¿Qué ha dicho Sebastián? Sebastián Espinal. La profe. Lubián. Profe, aquí estoy. Luis Alberto Giral. Profe, buenas noches. Buenas noches. Claudia Patricia Pachón. Presente, profe. Natalia Tavares. Presente, profe. Rosa Isela Zárate. Presente, profe. Marcela Cortés. Presente. Laura Vanessa Cuervo. Presente. Jefferson Duque. Presente, profe. Juan Camilo Espinosa. Presente, profe. Daniel Gaviria. Presente, profe. Aniela Giraldo. Presente, profe. Luisa Fernanda Mendoza. Presente, profe. Julie no está, listo. Cristian Valdés, sí está. Presente, profe. Juan Esteban Valencia. Presente, profe. Laura Biesner. Presente, profe. Listo. Muchachos, ¿a alguien no llamé? Bueno, listo. Muchachos, hay una información hay una reunión para representantes de grupo que se va a dar el día 14. Sería importante que pudieran asistir. ¿Quién es el representante del grupo? Creo que soy yo, profe. No está seguro, no le han pagado. La verdad, sí, soy yo, pero bueno. Bueno, vea, Cristian, hay una reunión de delegados para el día 14. Yo lo voy a poner en el grupo de WhatsApp. Si de pronto pudiera asistir, sería interesante. Ahí se van a tratar pues, temas académicos y tal, temas importantes para la universidad. Va a ser el día 14 de 5 a 6 de la tarde. Yo le voy a compartir, en el grupo los datos de acceso. Si de pronto puede asistir, sería bueno, Cristian, por favor, ¿sí? Pero, ¿es virtual o presencial? No, es virtual, claro, es por Meet. Ah, ok, perfecto, sí, yo puedo asistir. Ahí la monté en el grupo de presupuestos. Es un avisito pues que me pidieron que les diera, ¿sí? Bueno, muchachos, vamos a empezar revisando un tallercito que teníamos para el día de hoy. Les voy a compartir pantalla y lo vamos a hacer, mejor dicho. El tallercito sobre costos de producción. Porque pues veo que hubo algunas dudas siempre. No sé si fueron generales, pues creo que es, pues no sé, igual sí, pues para alguien no es relevante, pues el repaso es importante. Bueno, este era como el taller que nosotros teníamos para el día de hoy, ¿cierto, muchachos? Espero que ya todos estén en plataforma. Yo lo voy a hacer desde acá. Ya, ahí ven el Excel. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Yo lo voy a resolver desde aquí. Pues como para que tengamos claridad sobre el tema, ¿les parece, muchachos? Sí, profe. Bueno, denme un segundito, por favor.
Bueno, pues en ese taller se pedía de manera muy básica calcular los costos de producción y llevarlos al tablerito de presupuesto general y calcular el margen bruto en ventas, que es lo único que podemos hacer en este momento, ¿cierto? Con el, digamos, en el cálculo de ventas que ya habíamos hecho, que lo teníamos aquí en este mismo archivo, lo único que podemos hacer hasta ahorita es, con los costos, calcular el margen bruto en ventas. Ya de ahí en adelante vamos a ir, digamos, adicionando los otros datos para ir construyendo ese presupuesto hasta llegar a la utilidad neta. Entonces, habíamos dicho que se necesitaba presupuestar esos costos como tal. Entonces, yo les había dejado acá un archivo con los datos del primer periodo, ¿cierto? De mano de obra directa, materia prima directa y costos indirectos de fabricación, que son los tres componentes del costo variable, o sea, el costo directo que tiene la producción como tal. Entonces, aquí estaban los totales, ¿cierto? Aquí decía, para cada uno de los productos, el yogur tenía una mano de obra directa de 500, una materia prima directa de 450 y unos costos indirectos de fabricación de 300, para un total de 1250. Con base en eso, nosotros teníamos acá una información sobre la variación para el periodo 2 y para el periodo 3, en porcentajes sobre esos valores iniciales. Y así nos vamos a imaginar cómo se va a comportar ese costo como tal. ¿Es claro eso, muchachos? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, lo vamos a hacer de manera muy simple. De la siguiente forma. Aquí tenemos los datos del periodo 1 que ya están establecidos, ¿cierto? Bueno, entonces tenemos el total del costo de producción, el costo para cada uno de los productos en el periodo 1. Ahora tenemos el periodo 2 y tenemos unos datos de variaciones para el periodo 2. Entonces vamos a calcularlos como tal. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Para el producto yogur, en el periodo 2, entonces vamos a tomar el valor del costo de la mano de obra directa del periodo 1 y lo vamos a multiplicar por 1, necesitamos la unidad, más el porcentaje de incremento o la variación de la mano de obra directa para el periodo 2. Listo. Y ahí lo tenemos ya. Y lo hacemos igual para el kumis y para el producto kumis y para el producto leche. Lo podríamos hacer cada uno, ¿cierto? Pero pues como las celdas son continuas, pues simplemente tendríamos que alar la primera fórmula y ya lo tendríamos, ¿cierto? Bueno, para la materia prima directa, entonces tenemos el dato del periodo 1 y lo iríamos a multiplicar por 1, que es la unidad, más el porcentaje de variación de la materia prima directa para el periodo 2, que es el 14%. Prima directa para tomar el costo del producto yogur. Sí, dime. Disculpe, lo que pasa es que como que en el último minutico, no sé si fue mi internet o el suyo, pero falló. Listo, perfecto. Pero ahí me estás escuchando bien. Ahora sí, sí. ¿Y estás viendo la presentación? Sí, claro. Listo, entonces te lo voy a repetir, listo. Entonces vamos a hablar de la mano de obra. Vamos a calcular los datos de los costos de producción para el periodo 2, ¿cierto? Entonces decimos que tenemos, para el producto yogur, tenemos el dato de la mano de obra directa para el periodo 1 y tenemos el dato del incremento de ese valor para el periodo 2. Entonces lo multiplicamos por 1, que es la unidad, más ese porcentaje de incremento para el periodo 2. Listo. Y lo hacemos igual para los otros 3 productos, pero como las celdas son continuas, estamos en Excel, entonces simplemente jalamos la fórmula y nos da los 3 valores. ¿Sí lo viste ahí? Sí.
Sí, profe. Bueno, ahora vamos a hablar de la materia prima directa. Entonces, en la materia prima directa para el periodo 2, tomamos como base el valor, el costo de la materia prima directa para el producto yogur del primer periodo y lo multiplicamos por 1, que es la unidad, más el porcentaje de incremento de la materia prima directa para el periodo 2, que es el 14%. Cerramos la fórmula y aquí tenemos el valor, ¿cierto? Como las celdas son continuas, hacemos el mismo procedimiento para los productos kumis y leche y obtenemos así los valores, ¿cierto? Solamente alando la fórmula. Para los costos indirectos de fabricación del periodo 2, entonces tomamos como base los costos indirectos de fabricación de cada uno de los productos en el periodo 1, en este caso el yogur, y lo multiplicamos por 1 más el porcentaje de incremento para el periodo 2 de los costos indirectos de fabricación. Y estiramos la fórmula para los otros dos productos. ¿Es claro eso hasta ahí, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Ahora vamos a calcular el periodo 3. Para el periodo 3, entonces tenemos que, para el producto yogur, la mano de obra directa, entonces tomamos el valor del periodo 2, ¿sí? Y lo multiplicamos por la unidad 1 más el porcentaje de incremento de la mano de obra directa para el periodo 3, que es el 9%. Lo tenemos aquí y lo traemos, ¿cierto? Para los otros productos simplemente alamos la fórmula y obtenemos los valores. Para la materia prima directa, entonces, también tomamos el valor de la materia prima directa del periodo 2 del producto yogur y lo multiplicamos por la unidad más el porcentaje de incremento de la materia prima directa para el periodo 2. Y simplemente alamos la fórmula para los otros dos productos. Profe, perdón. ¿Sí? Profe, ¿por qué para el periodo 2? Eso, no está en el periodo 3. Sí, Me preguntan. el porcentaje del periodo 3. Ay, qué pena. Estoy poniendo el porcentaje del periodo 3. No, en el primero se puso el del 3, pero en el No, entonces segundo se ahí... puso el del 2. listo, entonces ahí la barré. Entonces este no es Q5, sino estamos en el periodo 3. Profe, la verdad era para mirar qué tan concentrados estábamos. Yo creo, sí, yo creo que era para mirar qué tanta concentración tenía. Listo, acá y entonces jalamos las otras dos fórmulas. Listo, muchachos. Muchas gracias por estar así de atentos a la tutoría, muchachos. Bueno, en costos indirectos de fabricación, entonces tomamos para el periodo 3, tomamos como base los costos indirectos de fabricación del periodo 2 y los vamos a multiplicar por 1, la unidad, más el porcentaje de incremento de los costos indirectos de fabricación para el periodo 3. Y aquí vamos a jalar la fórmula y ya, listo. Entonces aquí tenemos, para cada uno de los periodos, el total del costo de producción por unidad, ¿sí? En el periodo 1, en el periodo 2 y en el periodo 3. Ahora vamos a construir el presupuesto de costos de producción. Entonces vamos a decir que para el periodo 1, el producto yogur, entonces vamos a tomar el costo de producción total del producto yogur para el periodo 1, que es este, y lo vamos a multiplicar por las unidades vendidas en el producto, en el periodo 1, ¿sí? Listo. Ahora vamos a tomar el costo total de producción del kumis en el periodo 1, igual y lo vamos a multiplicar por las unidades vendidas de ese producto en el periodo 1. Y así lo vamos a hacer para el otro producto. Costo de producción total del producto leche para el periodo 1 multiplicado por el número de unidades
vendidas o producidas para el periodo 1. Listo. Y así nos va a quedar. Profe, el de la leche lo cogiste mal, cogió el del periodo 2. ¿En cuál? ¿En la leche? Sí, profe. Bueno, entonces este es más el costo por las unidades vendidas del periodo 1. ¿Ya quedó bien? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, y así lo vamos a hacer para el periodo 2 y para el periodo 3. Entonces, para el periodo 2 vamos a tomar el costo total del primer producto multiplicado por el número de unidades de ese producto en el periodo 2. Y vamos a ir producto por producto. Listo. Y hacemos lo mismo para el periodo 3. Profe, cogió el periodo 2. Muy bien. Listo, muchachos. Entonces ahí tenemos el costo, el presupuesto de costo de producción por cada uno de los periodos de la sumatoria de los 3 productos. Listo, muchachos. Ahora, simplemente vamos a trasladar estos valores a este presupuesto. Esto que nosotros estamos construyendo de manera muy básica. Ya teníamos el dato de las ventas, ahora le vamos a adicionar el dato del costo de ventas para establecer simplemente la utilidad bruta en ventas. Hoy vamos a trabajar el tema de los costos y gastos para dentro de 8 días ya adicionarle a este tablerito los gastos de ventas y los gastos de administración para llegar a la utilidad operacional. Y después hablar del presupuesto financiero para llegar al resto que ya es mecánico, que es utilidad antes de impuestos. Entonces, simplemente aquí traigo el dato de los costos de producción y jalo la fórmula y listo. Ahora, lo último que se pedía en el taller era calcular ese margen bruto. Entonces, ese margen bruto sale de dividir esta utilidad bruta en ventas entre las ventas. Y así establecemos cuál es el margen de utilidad bruto en ventas que tiene este modelito, digamos, esta empresa, este proyecto que nosotros tenemos. Muchachos, ¿preguntas hasta ahí? Profe, ninguna. Profe, ¿qué Bueno, pasa si nos faltó el margen? ¿Cómo? ¿Qué pasa si nos faltó el margen bruto? No pasa nada, solamente sacan cero ya. Ay, no. No pasa nada. Yo les hago los comentarios ahí en la tarea. ¿Sí? Como que los valores dan igual, pero antes en la tablita que dice datos, en el presupuesto de costo de producción lo hicimos como individual y después no importa. No te entiendo. Eso lo hicimos como individual
no, profe, no sé explicarle, pero da el mismo valor. No, no importa, desde que llegues al mismo resultado no hay ningún problema. O sea, porque igual el margen te va a dar el mismo, ¿cierto? Listo, no hay ningún problema, tranquilo. Si lo hiciste de otra manera, tal. Esta, pues, es como el archivo que yo les dejé ahí. Es, digamos, algo muy, yo sé que para algunos es muy básico, ¿cierto? Y tal, porque pronto tienen más manejo de Excel y tal, pero pues de todas maneras hubo algunas dudas y por eso lo quise hacer de esta manera, como para despejar las dudas. Ahora, con base en eso, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a seguir trabajando. Hoy vamos a trabajar el tema de gastos y costos y gastos para llegar a la utilidad operacional. Y ya después miramos lo que son gastos financieros para llegar a la utilidad antes de impuestos. Esto también lo vamos a proyectar para estos 3 periodos solamente, o sea, algo muy básico. Y llegar un día a establecer esa utilidad neta. Listo, a eso vamos a llegar al final. Muchachos, ¿preguntas ahí? Profe, yo tengo un resultado diferente. ¿En qué? En el periodo 1, en el yogur, me dio 17.700.000 y yo multipliqué En el periodo 1, o sea, en este costo de producción, en este periodo 1. En el costo total de producción, en el presupuesto de costos, en el periodo 1, pero solamente el yogur me dio diferente. Pero Yo en multipliqué. en este que te estoy mostrando ahí. En ese, sí. ¿Te dio Ahí cuánto? sale 15 millones y a mí me dio 17.700.000. Yo multipliqué el total del yogur en el periodo 1, que fue 1.250. Ajá, ¿por? Por las ventas en unidades del periodo 1, que fueron 12.000. Esa por 12.000. Eso 15 millones. Y a mí, ¿por qué me da 10? Yo hice esa misma operación. Yo hice esa misma operación, profe, y me da. A mí me da 15 millones, no sé, revísala de pronto a ver qué diferencia tenemos. Y cualquier cosa pues me cuentas, ahí mismo, claro. Bueno, profe. Bueno, muchachos, ¿más preguntas sobre esto? Bueno, discúlpenme un segundito, por favor, no me... Bueno, muchachos, qué pena con ustedes. Ahí les estoy compartiendo el módulo, ¿sí lo ven? Sí, profe. Sí, profe.
Bueno, vamos a trabajar un poquito en este rato que nos queda, porque tenemos pendiente un parcial, recuerden, sobre el tema del presupuesto de producción. Y ese presupuesto de producción, pues parte, obviamente, de donde parten todos los presupuestos, que es el presupuesto de ventas, ¿cierto? Después de que yo calculo con ese pronóstico de ventas y pues con esa construcción de ese presupuesto de ventas, es decir, yo me imagino o establezco con algún nivel de certeza, con algunas metodologías, cuántas unidades de producto voy a vender en el periodo siguiente. Ahora, entonces, construyo el presupuesto de producción como tal. Y para construir ese presupuesto de producción, parto del presupuesto de inventarios. El manejo de los inventarios a nivel empresarial ha sido un tema, digamos, álgido, porque el sostener unos niveles de inventario inadecuados ha sido, digamos, un problema grave para la operación de la empresa. ¿Por qué? Porque si yo tengo un nivel de inventario muy bajo, es muy factible que yo pierda negocios porque no tenga cómo atender a un cliente en un momento dado, ¿cierto? Pero también, si yo tengo niveles de inventario muy altos, eso me va a resultar muy costoso. ¿Por qué? Porque yo tengo que almacenar, tengo que asegurar. Hay una parte del inventario que se va a perder, así como yo provisiono en cartera. En el tema financiero yo provisiono que una parte de la cartera se va a perder porque no toda la cartera la va a recuperar. Toda empresa tiene que, digamos, establecer como ese margen, digamos, de pérdida. También lo tengo que hacer con los inventarios. ¿Por qué? Porque una parte se va a perder por hurtos, una parte se va a perder por deterioro, bueno, no sé, por cantidad de cosas, por obsolescencia simplemente. Entonces, una vez, digamos, establecido ese número de unidades, entonces ahora vamos a calcular cuál va a ser el presupuesto de producción. Pero ese presupuesto de producción no sale solamente de multiplicar ese presupuesto de ventas, es decir, esas 1000 unidades que proyectamos vender el siguiente periodo por el valor, sino que también parte de la política de inventarios. Es decir, ¿cómo es la tipología del negocio que yo manejo? ¿Qué tanto nivel de inventarios tengo que tener? ¿Qué tanto dependo yo de mantener inventarios suficientes en bodega para poder atender a mis clientes? Es decir, ¿qué tan urgente es la entrega? Cuando, digamos, hay un modelo de producción, tal vez ya los había comentado, el modelo just in time el ejemplo que yo pongo es la empresa Mave en Manizales. ¿De pronto me lo escucharon o no? Sí, profe. Entonces, en ese modelo, digamos, los inventarios son cero. Inventario de materia, de producto terminado y de materia prima. Es cero. Ese sería el ideal del manejo de los inventarios como tal. Pero eso no es tan fácil, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque hay tipos de negocio en los que yo tengo que tener un nivel de inventario X para poder atender los requerimientos de mis clientes. Y eso tiene costo. Y cuando yo hablo de costo, hablo de que cuando yo tengo un nivel muy alto de inventarios, tengo contabilizado en el activo corriente una cantidad de plata en inventarios, pero también es posible que tenga contabilizado en el pasivo corriente una cantidad de plata en proveedores. Es decir, que esa plata yo se la deba a terceros. Entonces, el manejo de los inventarios ha sido, digamos, discutido financieramente desde hace muchos años por ese tema, por el tema del costo. Pero de todas maneras tiene que ver directamente con el presupuesto de los inventarios como tal. Es decir, yo tengo que entender qué política de inventarios, qué cantidad de producto terminado yo tengo que tener o qué cantidad de materia prima de insumos para la producción tengo que tener para garantizar la producción exacta de lo que yo necesito, de las ventas que voy a realizar como tal. Bueno, ¿cómo calculo yo, digamos, la empresa ABC tiene para el periodo anterior un costo de ventas de 10.555.000? Es decir, de lo que nos habla este ejemplo es de que es importante establecer la rotación de los inventarios como tal, porque de la rotación de los inventarios yo puedo establecer
desde ese dato, yo puedo establecer qué nivel de producción debo sostener anualmente o en el periodo que sea, mensual, semestral, bimestral, trimestral, lo que yo quiera trabajar. Y digamos, esa rotación de inventarios está dada por una fórmula muy sencilla, que es el costo de la mercancía vendida en un periodo por el promedio de los inventarios de los últimos 2 periodos. Entonces, aquí nos pone un ejemplo. Sí, la empresa ABC tiene para el periodo anterior un costo de ventas de 10.555.000 en el estado de resultados y en el balance general un valor de inventarios promedio de 1.320.000, entonces la rotación sería de 8. ¿Y qué quiere decir ese 8? Quiere decir que ese inventario se mueve 8 veces en el año. Es decir, ese inventario se convierte en materia, en producto terminado y en dinero 8 veces en el año. Y si yo lo quisiera llevar a días, dividiría o tomaría el valor del año y llevaría ese valor a la rotación en días y me diría que esa rotación es de 1.5 meses, o sea, de 45 días al año. ¿Qué quiere decir eso? Que cada 45 días el inventario de la empresa retorna en efectivo. No sé si eso está claro, muchachos. Sí, señor. Lo de otra forma, a ver qué tal. ¿Cómo? Repítalo otra vez así como ¿Quién me dijo para eso? entenderlo. Yo, profe, Laura. Bueno, estamos hablando digamos, de la manera como yo puedo establecer o determinar el nivel óptimo de inventarios que debo mantener, ¿sí? Entonces, para eso tengo que tener en cuenta el ciclo de ventas y la rotación de los inventarios como tal. Pero para calcular esa rotación de los inventarios, yo manejo una fórmula que es rotación de inventarios, que la estoy mostrando aquí, que es costo de la mercancía vendida, es decir, el costo de la producción o de la mercancía que yo compré para vender, sobre el inventario promedio. Y eso me da un número, y ese número es una rotación. Ese número me dice las veces que en el año ese inventario rotó, o sea, fue y volvió. Pero para hacerlo más claro, digamos, yo lo puedo llevar a días, y puedo decir que yo puedo dividir los 12 meses del año entre esa rotación y establecer que la rotación en días es del 1.5 y que el inventario se rota cada 1.5 meses, es decir, cada 45 días. ¿Qué quiere decir esto? Que ese inventario cada 45 días se agota y tengo que volver a comprarlo. O sea, lo hago 8 veces en el año. Y con base en eso, con base en esa rotación, yo tengo que determinar el monto, digamos, del inventario óptimo que yo tengo que tener para atender las ventas. ¿Por qué hacemos eso? Porque todas las empresas, cada empresa tiene una política de inventarios diferente, es decir, y una necesidad, no digamos política, porque muchas veces no obedece solamente a política, sino que obedece a tipología de la empresa como tal. Entonces, digamos que hay unas empresas que tienen que manejar más inventario, hay otras que manejan menos. Hay empresas, por ejemplo, que dependen de un descuento por pronto pago o un descuento por temporalidad y entonces se estoquean en un momento dado de inventario para poder generar utilidades más altas. Y eso hace, obviamente, que ese inventario sea más costoso, ¿sí? Que tenga que mantener más inventario en un momento dado. Es importante determinar esto para poder saber cuánto es cuál es el valor del inventario que tengo que tener. ¿Cómo lo explico? Yo tengo en el inventario inicial, sí, empezó el periodo, y yo tengo 100 unidades ahí, ya producidas, están ahí en la bodega. Y resulta que la política de inventario es del 1.5, es decir, del 1.5 sobre las ventas proyectadas. Y yo tengo que proyecté vender 1.000 unidades. Es decir, que yo tendría que tener 1.500 unidades producidas para poder atender la demanda. Pero ya tengo ese inventario inicial. Entonces le descuento ese inventario inicial y con base en eso establezco cuál es el nivel de producción que voy a tener durante ese periodo. No sé si es claro, muchachos. Ay, profe, qué pena. No entendí.
La última parte no la entendí. Es decir, que para, digamos, como la explicación es que para poder establecer ese nivel de producción, porque estamos hablando del presupuesto de costos y gastos, para poder establecer ese número, digamos, de unidades que tenemos que producir, tenemos que tener en cuenta la política de inventarios. Entonces, la explicación que yo hago es esta. Si yo tengo un inventario inicial de 200 unidades, es decir, terminé el periodo y me quedaron 200 unidades allí. Yo presupuesté en ese periodo siguiente vender 1000, ¿sí? Pero también tengo una política de inventario del 1.5, es decir, yo quiero tener el 1.5 del valor de las ventas en inventario, o sea, 1500 unidades, partiendo de que el presupuesto de ventas es de 1000, pero yo quiero tener un inventario superior del 50% más. Entonces yo tomo ese inventario, el resto lo que tenía al inicio y le sumo lo que voy a tener al final del periodo como tal. Es decir, que yo diría que en ese periodo yo tengo que producir 1500 para atender la demanda, pero ya tengo 200 que traía del periodo anterior, o sea que produciría 1300. Pero si la política me dice que yo debo tener un remanente para el periodo siguiente, entonces le tendría que sumar ese valor a la producción como tal. Profe, entonces es ahí donde yo juego con mi stock mínimo y mi stock máximo, donde coloco... Sí, claro, exacto, sí, lo mínimo y lo máximo. Es decir, si yo quisiera, por ejemplo, si yo decidiera que yo no necesito tener stock de inventario, que simplemente yo presupuesté 1000 unidades y voy a producir 1000 unidades, no tengo ningún problema. Entro al periodo, tengo 0, produzco 1000 unidades, vendo 1000 unidades y con eso queda todo el mundo very happy, ¿sí? Pero y sería más simple. Pero si no es la política, si la política es diferente, pues yo tendría que tener en cuenta esos porcentajes adicionales que yo debo mantener como, digamos, como soporte o como seguro para pedidos espontáneos, que dijera yo, pedidos, digamos, atípicos que me puedan hacer, porque la empresa dependa de eso. Hay empresas que no dependen de eso. Miren, hay un negocio que se da mucho por acá y es ustedes saben que es el ensamble de motocicletas. ¿Sí lo conocen? Pues sí, profe. Hay muchas plantas en Colombia que están dedicadas a ensamblar motocicletas. ¿Qué hacen esas plantas? Esas plantas compran las partes de esas motocicletas en Corea, en Japón, en esos países y tal. Las traen aquí, las llevan a una planta y arman las motos y las venden, ¿sí? Resulta que esos comercializadores, esos productores coreanos o japoneses, ellos trabajan de contado. Entonces ellos no tienen ningún problema porque ellos, un productor colombiano, un ensamblador colombiano les dice, mire, señor coreano, necesito partes para hacer 1000 motocicletas. Y ese productor coreano le dice, listo, no hay problema, consígneme la plata. Y ese productor, ese ensamblador colombiano tiene que consignar, le tiene que hacer una transferencia por esa factura total. Y en ese momento, ese productor coreano comienza a trabajar, ¿sí? Termina, envía la mercancía y la entrega. Ese sería el mundo ideal, ¿sí? Porque yo no tendría costos de inventario, no tendría costos de almacenamiento, ningún costo. Simplemente me entregaron la plata, yo realicé la producción y vendí. Pero en el mundo real en el que nosotros nos movemos no es así. Entonces, por eso tenemos que determinar como cuál es el nivel de producción óptimo para la proyección del presupuesto como tal. Sí, es claro, muchachos. Sí, buenas. Sí, profe, ya me quedó claro, gracias. Yo creo que quedaría más claro con un ejemplo, profe. En el ejercicio, pues uno ya viendo cómo se aplica, es más fácil. Listo, lo podemos plantear, no hay ningún problema, tranquilo. Bueno, entonces aquí estamos hablando de que ese costo de la mercancía vendida, entonces nos da, dividida sobre ese inventario, nos da la rotación
y nos da una idea de cómo se debe mover, de qué nivel de inventario yo debo manejar, ¿sí? Y eso es importante, digamos, para definir el presupuesto de costos como tal. Por aquí nos dice también la temática que hay un presupuesto operativo que es, digamos, después de que se aprobaron las ventas como tal, en forma preliminar, el siguiente paso es determinar la cantidad de productos terminados que tenemos que elaborar, pero parte de lo que les acabo de comentar, de inventarios iniciales, inventarios finales y política de manejo de inventario de material, de producto terminado como tal, producto listo para la entrega. Ese sería como el presupuesto operativo. Esa, digamos, se calcularía como las ventas presupuestadas más el inventario óptimo, menos el inventario final. Y ese sería el inventario de producción, que sería como el número de unidades que tendríamos que producir en ese periodo para poder satisfacer esa política de inventarios como tal. Es decir, vuelvo y lo repito, si yo presupuesto 0 inventario inicial, producción de 1000 unidades y ventas de 1000 unidades, no tengo ningún problema. Simplemente en el periodo produje 1000, vendí 1000, quedé en ceros y ya. No tengo ni presupuesto, no tengo inventario inicial, ni tengo inventario final. No tengo política de inventario, mejor dicho. Simplemente lo que hago, lo vendo. Pero si tengo una política, pues entonces tengo que tener en cuenta esos porcentajes para poder determinar cuál es el nivel óptimo o el nivel necesario de producción para poder satisfacer esa política de inventarios como tal. También tenemos el presupuesto de compras. Entonces, después de que nosotros establecemos ese presupuesto general de costos, pues tenemos que establecer un presupuesto de compras. ¿Por qué? Pues porque tenemos que determinar cuántas unidades de materia prima, de insumos, de productos en proceso, tenemos que comprar para satisfacer esa producción como tal. Es decir, establecer los insumos. Pero es parte, o sea, es tan simple como multiplicar ese valor de esos insumos que yo necesito, materia prima, cosas directas que yo necesite para la producción, por el número de unidades que yo requiero producir de acuerdo a esa política de producción y de inventarios como tal. Entonces, ese presupuesto de producción nos indica las cantidades de productos terminados que necesitamos durante el periodo presupuestal. Y el paso siguiente a eso es determinar las cantidades de materias primas que debo comprar. O sea, es algo matemático, no tiene ninguna ciencia. Simplemente yo ya establecí cuántas unidades tengo que producir en este periodo. De acuerdo con eso, con ese número de unidades, simplemente multiplico por ese costo de materia prima y saco el valor, el dato en unidades y el dato en pesos, de qué es lo que necesito yo comprar para poder satisfacer ese nivel X, Y o Z de producción como tal. Digamos que este tema es más bien como básico, o sea, no tiene pues mayor complique, simplemente es el presupuesto de compras, parte simplemente de multiplicar el número de unidades que vamos a producir por el costo de ese material que tenemos que comprar como tal. Muchas de sus preguntas ahí. No, profe, ninguna. Bueno, sobre el presupuesto de mano de obra, ustedes saben que el costo de producción directo es mano de obra directa, materia prima directa y costos indirectos de fabricación, ¿cierto? Eso es lo que conforma el costo de un producto como tal. El costo, estamos hablando solamente del costo variable. Variable tiene que ver con el número de unidades. No estamos hablando de costos fijos, simplemente de los costos que se mueven de acuerdo con el número de unidades producidas. Ese es el costo variable y es el costo directo que va a la producción de cada elemento como tal. Ese presupuesto de mano de obra directa pues, formará parte, digamos, de indicar el costo esperado del trabajo que nosotros, o sea, de la mano de obra, de la nómina, para expresarlo en términos más claros, de la nómina que tenemos nosotros que pagar por un nivel de producción X y cómo lo vamos a difuminar o a difundir o a repartir entre el número de unidades producidas.
ese es el presupuesto de la mano de obra directa. Si yo tengo para hacer una producción de 1000 unidades, volvamos al mismo término, tengo que tener una planta de 50 empleados, por ejemplo, con el salario mínimo, entonces tengo que pagar prestaciones y eso. Entonces yo tomo esos valores totales y los divido sobre el número de unidades para trabajar el presupuesto de mano de obra directa. Gastos de producción, entonces son los gastos. Cuando hablamos de gastos de producción, hablamos de costos indirectos de fabricación, que tienen que ver con aquellos costos que inciden en la productividad, en la utilidad como tal, en la productividad, pero que no son fáciles de calcular, que no tienen una incidencia directa sobre el costo. Entonces tenemos allí la mano de obra indirecta, como el esfuerzo humano dedicado a la vigilancia, por ejemplo, el sueldo del vigilante, supervisión, bueno, todas esas cosas que no participan directamente dentro del proceso productivo, pero que igual son un costo. El material indirecto, por ejemplo, ¿cómo lo explico? En una fabricación una línea de fabricación de camisas, por ejemplo, yo podría calcular de manera exacta cuántos metros de tela yo tengo que utilizar para producir cada camisa, y eso sería fácil, ¿cierto? Y multiplicarlo, depende de la talla y todo eso, multiplicarlo por el número y tal. Pero sería un poquito difícil establecer cuánto hilo se necesita para fabricar esa camisa. Entonces, ese hilo podría ser costo indirecto, perdón, material indirecto. Yo tendría que calcularlo de una manera estadística, o sea, yo no podría decir, para una camisa se necesitan 20 metros de hilo y esos 20 metros valen 200 pesos. Entonces le cargaría esos 200 pesos, pero eso sería muy difícil. Entonces, hay unas maneras, digamos, de estadísticamente, con base en el cálculo de la producción total y del gasto total en ese tipo de insumos, calcular cuánto se le asigna a cada producto. Y lo tercero sería los gastos indirectos, o sea, los SIF, que son los servicios necesarios como la renta, la luz, el teléfono, o otras cosas. Pero eso lo tengo que asignar de manera estadística, o sea, lo que yo llevo al costo directo del producto tiene que ver con algo tangible, con algo que yo pueda calcular directamente. Los costos indirectos los calculo de manera estadística. De pronto ya les había comentado, en el tema, por ejemplo, de una empresa que vende comida rápida, vende hamburguesas. Entonces vende la hamburguesa, pero esa hamburguesa lleva salsas y lleva ensaladas y bueno, no sé qué. Entonces la persona toma la hamburguesa, se va al stand de las salsas y comienza a adicionarle a su hamburguesa esas cosas. Ese costo es difícil de calcular, o sea, es difícil decirle a la persona, ay, venga, su hamburguesa vale 1000 pesos más porque usted sacó más pepino o esto. Pero estadísticamente se puede calcular. Son costos indirectos de fabricación. Entonces, yo podría calcular el costo de esas salsas, de todos esos insumos, en el mes, y dividirlos entre el número de hamburguesas que se vendieron en ese mes y establecer ese costo y adicionárselo al costo de producción como tal. ¿Es claro eso, muchachos? Sí, señor. Sí, profe. Bueno, entonces eso frente a los gastos de producción como tal. Miramos, aquí está la formulita de la rotación de inventarios, que ya la explicamos ahora. Ahora vamos a hablar, estamos hablando de los costos, ¿cierto? Los costos que son mano de obra directa, materia prima directa y costos indirectos de fabricación. Ahorita vamos a hablar un poquitico sobre los gastos. ¿Qué diferencia hay entre costo y gasto? El costo es una erogación que la empresa hace con el fin de lograr una producción, es decir, tiene relación directa con el proceso productivo, el costo. El gasto no, el gasto son aquellas otras erogaciones que no tienen nada que ver con la producción. Aquí está, en los gastos, el salario del gerente, del mensajero, de la secretaria de gerencia, bueno, todos esos otros gastos que tenemos que también cumplir y tal. Entonces,
¿Cómo funciona esto, muchachos? Miren, les voy a mostrar una grafiquita que ahí la ven. Sí, profe. Discúlpenme un segundito. Bueno, ahí me escuchan, sí. Sí, profe. Bueno, entonces Sí, les quiero explicar lo siguiente. Esos gastos como tal, que son administrativos, los gastos, lo que no tiene que ver con la producción como tal, por lo general son fijos. Es decir, yo al gerente le tengo que pagar su sueldo independientemente de que haya o no haya producción. Sí, él se gana esa plata y listo. El arrendamiento de la bodega, yo la tengo que pagar independientemente de que haya o no haya producción. Entonces, cuando yo miro el negocio de manera holística, de manera general, de manera integral, puedo establecer lo siguiente. Resulta que yo tengo un producto que se vende a 1.000 pesos, pero de esos 1.000 pesos, el costo variable son 350. Costo variable, es decir, lo que tiene que ver con la mano de obra directa, la materia prima directa y los costos indirectos de fabricación. No estoy hablando de costos fijos ni de gastos operativos. Entonces, si yo lo vendo, ese producto en 1.000, ese producto me deja un margen de contribución unitario de 650. Sí, yo lo vendo en 1.000 pesos y 350 es el costo variable, es decir, lo que me gasté en la materia prima, en la mano de obra directa y en los costos indirectos de fabricación. Es decir, ese producto me aporta por unidad 650 pesos. ¿Es claro eso, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, ¿cómo lo miro yo? ¿Cómo lo miro yo? Para que podamos entender un poquito este concepto. Esto es de filosofía de Truput, de Eliyahu Goldratt, de teoría de restricciones. Entonces, yo tengo aquí un costo variable, ¿cierto? Entonces, este margen de contribución, estos 650, cada que yo vendo una unidad de esos 650 multiplicado por el número de unidades, comienzan a llenar ese tanque. Y este tanque, esto es un tanque, ¿sí? Imaginemos que esto es un tanque. Ese es el tanque de los gastos operativos y de los costos fijos. Es decir, es el tanque de los fijos. Entonces yo tengo que con estos 650 comenzar a llenar este tanque hasta que se rebose, ¿sí? Cuando este tanque se rebosa, este tanque comienza a verter sobre otro tanque que se llama utilidad esperada. Y yo presupuesté que este negocio me iba a dejar a mí una utilidad del 25%. Entonces, una vez que se rebosa con la entrada de todos esos márgenes de contribución, él se llena y comienza a verter sobre este otro que se llama utilidad esperada y es el 25%. Pero resulta que él sigue vertiendo y se rebosa el tanque de la utilidad también. Entonces comienza a llenar otro tanque que se llama el valor económico agregado, que es aquella utilidad que yo no presupuesté, pero que estoy obteniendo porque está por encima de lo que yo había presupuestado. Yo había dicho que me quería ganar el 25% en este negocio y estaba contento con eso, pero resulta que este negocio me va a dar, una vez de que esto se llena, me va a dar más del 25%. Entonces, ese margen de contribución unitario, poco a poco va cubriendo los fijos, generando después de eso la utilidad y después el valor económico agregado. Así debo mirar yo el negocio. Yo tengo que trabajar ¿en qué? En el número de unidades vendidas. Entre más venda, más rápido lleno el tanque de los fijos, más rápido se rebosa y pasa a las utilidades y más rápido se rebosa y pasa al valor económico agregado. ¿Sí es comprensible eso, muchachos?
Sí, profe. Sí, profe. Bueno, profe. listo. Bueno, ese presupuesto de gastos entonces tiene que ver con esas erogaciones que yo hago y que no tienen que ver directamente con el producto, con la producción como tal. Ahí puedo tener gastos de publicidad, gastos de desarrollo de productos, inversión en I+D, en investigación y desarrollo. También podría hablar de I+D+I, investigación más desarrollo más innovación, que es una partida, digamos, que algunas empresas grandes, muy grandes, invierten para generar permanentemente la adaptación de los productos a los nuevos mercados, a las nuevas exigencias, digamos, de los clientes. Tengo también, por ejemplo, gastos de servicio al cliente, que son como atención a esos clientes insatisfechos, líneas de atención, garantías, podría ser, ¿cierto? También sobre la distribución física podría tener gastos allí. Y ahora, sobre los gastos de administración, que son fijos, como les comentaba ahorita, podría hablar de, por ejemplo, de gastos de oficinas de directivos, de honorarios a consejeros, de sueldos y compensaciones a altos ejecutivos, de sueldos de representación de ejecutivos, de gastos de viaje, bueno, no sé, una cantidad de gastos que son fijos y que no tienen que ver con la producción como tal, que tienen que ser cubiertos con lo que les mostraba ahora, con ese llenado, ese tanque de los fijos, ¿sí? Con ese llenado que hace por medio de ese throughput, de esa contribución de cada unidad vendida a la utilidad como tal, al ingreso. Entonces, primero llena el de los fijos y luego llena el de la utilidad. Estos tienen que ser cubiertos en ese primer tanque como tal. También tenemos gastos, por ejemplo, como de departamentos de crédito y cobranzas, como compensaciones, como digamos, gastos en los que yo tengo que incurrir para poder recuperar la cartera. Ustedes saben que el negocio se trata de ¿qué? De producir, vender, es decir, yo compro materia prima, esa materia prima la convierto en producto terminado. Ese producto terminado lo convierto en cuentas por cobrar, porque yo por lo general tengo un cliente conocido, yo le entrego la mercancía y esa empresa ese cliente me paga a 30 días. Entonces convierto ese producto terminado en cuentas por cobrar. Y por último, recaudo esas cuentas por cobrar y de ahí, de ese dinero que me entra, que ya es tangible, yo recupero costo, recupero utilidad, recupero todos los gastos, ¿sí? Y me queda, obviamente, pues una utilidad si el negocio está funcionando. Digamos que entonces ese es como digamos como el ciclo completo del negocio. Pero también nosotros tenemos unos gastos en los cuales tenemos que incurrir cuando necesitamos cobrar la cartera. Es decir, ustedes saben que en todo negocio hay un tema de, pues, bueno, en todo no digamos en todo porque hay empresas que venden de contado. Pero generalmente, pues hay crédito, ¿cierto? Yo voy a la empresa, a Movistar, y saco un celular a crédito. Voy al banco y pido un crédito. De pronto la empresa que me facilitó los materiales para la remodelación de mi apartamento me da un crédito. Esa cartera como tal no se recupera al 100%, eso tiene unos costos. Esos costos hay que establecerlos de manera estadística y llevárselos al costo del producto como tal. ¿Por qué? Porque igual son unos costos de todo el proceso como tal, porque no es solo producir y vender y recaudar, no, también hay que incluir los costos financieros, por ejemplo, o costos por demoras en los pagos. Muchachos, preguntas ahí. No, profe. Bueno, muchachos, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, vamos a dejar por temática ahí el tema de hoy. Les voy a habilitar el parcial. Ya está habilitado. Lo voy a modificar. El parcial está habilitado para las 8. Lo voy a modificar para las
No sé, 8 y 10 o qué, o cómo lo quieren. ¿Lo quieren más tarde? No, profe. ¿Cómo? No te escuché. No se puede hacer ya. ¿Quién es la impaciente? Laura. Laura Cuervo. Sí. Me imaginé. Sí, claro, si lo quieres hacer ya, hazlo ya. Listo, profe. Bueno, entonces lo voy a habilitar porque él tiene 40 minutos, creo. Vamos a ver. Tiene 40 minutos, listo. Entonces lo voy a habilitar para las 20 y 10 minutos. O sea, que lo puedan empezar en 4 minutos. Tienen 40 minutos para resolverlo. Les entrega la calificación inmediatamente. Yo voy a estar aquí pendiente por cualquier cosa que se pueda presentar. Y, muchachos, si no hay preguntas, dudas, reclamos y tal, nos veríamos dentro de 8 días. Listo, profe, de una. Bueno, niños, muchas gracias. Ahí quedó ya entonces ahorita para las 8 y 10 minutos. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Gracias. El parcial está tan fácil, muchachos, que ustedes saben cómo es. El que no saque 5, al que no saque 5 no le voy a hablar. Listo, muchachos. ¿Algo más? No, profe, todo claro. Muchas gracias. Bueno, listo. Así que vamos, entonces quedan en el parcial, ¿listo? Listo, profe, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, profe, gracias. A ustedes, muchachos, muchas gracias por la atención. Cuídense mucho, por favor, ¿sí? Gracias, profe. Gracias, buenas noches. Profe, muchas gracias. Que esté muy bien. Muchas gracias, feliz noche, gracias. Gracias, profe, hasta luego. Gracias, profe.